Lucas resalta este episodio. Pero lo que yo quiero hablar en relación en esta mañana, más adelante nosotros ya sabemos un poco qué es lo que sigue a continuación. El versículo 35 en adelante dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, hermano. Amén. Posiblemente usted, si yo le dijera en esta mañana, quiero predicar de dos personajes bíblicos, de Dimas y de Gestas. ¿Han escuchado ustedes esos dos personajes bíblicos? Levanten la mano quienes ya los habían escuchado. Dimas y Gestas. Estos dos personajes bíblicos, la Biblia, nuestra Biblia, el canon que nosotros tenemos, no los menciona como por nombre. Pero si ustedes le dicen: le voy a predicar de los dos ladrones en la cruz. Todos ya conocemos a los dos ladrones en la cruz. Levanten la mano. ¿Verdad que ya ustedes ya se pone en contexto? Me llamó mucho la atención cuando yo llevaba Historia del Cristianismo con el hermano Pablo Sanabria ahí en el Instituto Banzer. Estuvimos viendo y nos preguntamos cuáles eran los nombres de estos dos ladrones. En un evangelio deuterocanónico o apócrifo, como se menciona, que es el evangelio de Nicodemo, en el 339 después de Cristo, Nicodemo hace mención de los nombres de los dos ladrones. Si ustedes miran la crucifixión de Cristo, hay dos personas, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, pero nosotros solo los conocemos como ladrones. Y le hemos dado un adjetivo calificativo: el uno es bueno y el otro es malo. Y les hago la pregunta: ¿qué ladrón es bueno? ¿Existe algún ladrón bueno? Pero la Sagrada, no la Sagrada Escritura, la tradición católica, posteriormente en un concilio, le dio esta categoría. Si ustedes miran en nuestras Biblias, en la parte superior, en cada capítulo o acápite, existen lo que son títulos, ahí en todas las Biblias. Y me puse a ver una Biblia que tiene todos los libros deuterocanónicos o apócrifos, y arriba dice de la Biblia católica el ladrón bueno y el ladrón malo. Entonces ahí a nosotros venimos y ya tenemos este concepto: existía un ladrón bueno y un ladrón malo. Pero ¿a quiénes nos han asaltado aquí? Levante la mano. ¿Nos han asaltado? Y usted cuando lo asaltan, qué ladrón tan malo es, ¿verdad? Pero qué tal que un ladrón asalta al hermano Leopoldo, le roba el dinero y lo que hizo fue con ese dinero dárselo de comer a los pobres. ¿Creen que ese ladrón es bueno o es malo? Sí, que no. Entonces ahí venimos nosotros: ay Dios, ¿por qué nos diste este discernimiento? Dice usted. Entonces, después de haber leído esto, no sé si ustedes vieron la película o leyeron el libro de Robin Hood. Robin Hood era un personaje que existió en lo que es la era medieval, prácticamente ahí en Inglaterra.
en lo que es el Imperio de Inglaterra. Este personaje era un servidor leal de lo que era el imperio, pero al mismo tiempo, al ver las injusticias que estaba cometiendo el rey con los demás, con el pueblo, pongámoslo así, él empezó a ver estas injusticias. Entonces él dijo, no, yo voy a tomar la justicia por mis propias manos. Entonces se reunió con unos amigos y empezaron a asaltar a la gente rica, a la iglesia y al imperio, y empezaron a repartir todos los bienes. Entonces aquel personaje fue como adquiriendo bastante empatía, reconocimiento, y le decían que era el ladrón de los pobres, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces muchas veces ahí entramos como en esa ambivalencia mental y haciendo referencia a lo que las Sagradas Escrituras nos están mencionando. Entonces existían Dimas. Se supone que Dimas estaba a la derecha de Cristo Jesús y Gestas estaba a la izquierda de Cristo Jesús. Entonces en estos días andaba en los juzgados y me encontré con un diputado y él me dice, vi que la vez pasada escuché un pastor diciendo que todos los políticos, los de derecha e izquierda, todos robamos, pero el de derecha se arrepiente después. Y pasó en la cruz del Calvario, me dice él así. Y yo dije, ¿qué está hablando ese hombre? ¿Quién fue el ladrón que se arrepintió? El que estaba a la derecha, dice así él. Entonces quiere decir, pero el de la izquierda dice, este no se arrepintió. Entonces los que son de izquierda nunca se arrepienten de robar. Solo los de derecha, me dicen así. Yo dije, qué capacidad de mentir la de los políticos, ¿verdad? Qué capacidad de poder interpretar las escrituras también de una manera tergiversada y aplicándola a la justificación del pecado. Siempre cada uno de ellos va a tener que hacer algo en relación a defender sus propios criterios. ¿Qué características o qué reflexión nos lleva a tener Dimas y Gestas? Ya no digámosle ladrón bueno o malo, llamémosle por su nombre. Y hay muchos escritos también posteriormente de estudios. Agustín de Hipona menciona también que literalmente estos eran los nombres de estos dos. Y menciona una historia también Agustín de Hipona, que posiblemente en el Evangelio de María menciona que en uno de sus viajes ellos iban a ser asaltados. José iba a ser asaltado. ¿Y saben quiénes eran los dos que lo estaban asaltando? Dimas y Gestas. Que estos no eran ladrones normales, eran ladrones de camino. ¿Qué es un ladrón de camino? Es aquel ladrón que se pone y que sabe que usted va a pasar, los que van para Nueva Aldea, ustedes van a pasar por X camino. Entonces eran ese tipo de ladrones que asaltaban a los peregrinos. Cuando iban y cruzaban por X o Y camino, ahí estaban los ladrones esperando. Y en el Evangelio de María menciona que estos posiblemente fueron esos ladrones de camino, que posteriormente el profeta Isaías, que lo estaba mencionando, menciona que Cristo Jesús iba a ser, dice que su muerte iba a ser entre pecadores. Imaginémonos Cristo Jesús aquí en el centro. Bueno, a la derecha mía, es esta, que es la izquierda de ustedes, estaba Dimas, y a la izquierda mía estaba Gestas, y uno de ellos le injuriaba: si tú eres el Hijo de Dios, el escogido de Dios, ¿qué le dice? Sálvate, sálvate a ti mismo. Y también le dice, y a nosotros se le dice ahí. Entonces viene uno y le dice: ni aún temes a Dios, estando en la misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. No sé, lo que hay algún abogado aquí, cuando usted hace una confesión dice confesión de boca, remisión de pruebas o algo así, ¿verdad? O algo que cuando usted confiesa con su boca ya no es necesario que existan pruebas. Entonces aquí este hombre está confesando algo, que nosotros recibimos justamente lo que merecimos.
o lo que merecieron nuestros hechos y nuestros actos. Todos nosotros en X momento hemos hecho un pecado o hemos cometido un pecado ante los ojos de Dios. Pero lo que vengo ahora, hermanos, ¿cuál es la actitud que nosotros vamos a tener ante el pecado? Yo tengo muchos amigos y me dicen, yo creo que cuando esté en mi lecho de muerte, ahí me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón a Dios de todos mis pecados. No sé si usted tiene algún amigo o familiar que le ha dicho eso, que cuando ya esté en mi lecho de muerte, cuando ya esté en las últimas, ahí mismo me arrepiento y le pido perdón a Dios, y Dios me va a perdonar. Y sacamos el ejemplo de Dimas. Miren, Dios, Cristo Jesús, hizo esto, y quiero respaldar eso con las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 28, busquemos el Evangelio según Mateo. Capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién de nosotros nos podríamos atrever a poder poner en tela de duda lo que Dios a través de Cristo Jesús puede hacer en nuestras vidas? Nadie puede hacer eso. Porque si Dios quiere salvar a un ladrón, Él lo puede hacer. Que si Dios quiere salvar al más vil pecador, Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde dice? Y en la tierra. Todo lo puede hacer Él. Imagínense, y usted dice: hermano, ¿cuántos años tengo? 30 años de estar en la iglesia, fiel, leal y todo eso. Y viene una persona, se arrepiente de sus pecados y dice: yo lo voy a aceptar en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la promesa que le dio a Dimas? Al ladrón bueno, pues. Hoy mismo, que le dijo: estarás conmigo en el paraíso, en el lecho de muerte, en el último instante. ¿Por qué? Porque toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios desea y analiza. Y usted y yo, que estamos batallando tanto tiempo en la iglesia, adorando, teniendo comunión, tratando de no pecar, y posiblemente aquella persona se arrepiente en el mismo momento. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Y es gracia divina. No es gracia como la que nosotros tenemos. Se llama gracia divina. Que nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros y que Dios va a actuar como un Dios malo. Después me puse a leer algo en relación a los judíos. Me puse a leer esto el día de ayer. Ustedes, lo que no sabían, ayer murió Jaime Rosenthal. La comunidad hebrea o judía de Honduras, él era un gran líder judío. Los Rosenthal tienen descendencia judía y algunos familiares de él descendencia palestina. Y tengo varios amigos que son judíos y estaban tristes por la pérdida de él. Entonces me acordé de unas palabras que dice las Sagradas Escrituras en relación al pueblo de Israel, de la promesa que le dio Dios a Abraham. Dice: donde tú pisares, yo voy a bendecir. Bendeciré tu descendencia, y al que te maldijere, yo también lo voy a maldecir. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha sido un pueblo muy sufrido.
Ha sido un pueblo muy sufrido, que hasta hace poco, a través de la ONU, se les dio un pedacito de tierra, ahí en un sector de Cisjordania y de Jordania, para que ellos se pudieran reubicar. No tienen ni 70, 80 años de que ellos tienen ahí, a pesar de que Dios le había dado la promesa de una gran nación. Pero todos los que están alrededor de Israel son enemigos de Israel. Israel, si ustedes, no sé de aquí quién ha tenido la oportunidad, hermano Héctor, ¿usted ha estado en Israel? No, ¿alguien ha estado en Israel aquí? ¿Nadie? No, tenemos que hacer una ofrenda para mandar al pastor, aunque sea Israel. Aunque sea el Israel norte de aquí, de frente a la Israel sur, Israel sur. Norte, ahí están las dos Israel. Ahí están las dos Israel, ahí tal vez nos alcanza. Hay muchos pastores que ese es un deseo. A mí me gustaría, yo le he dicho a mi esposa, a mí me gustaría conocer Tierra Santa. ¿A quién le gustaría de ustedes? Levante la mano. Miren, ahorremos pues. Hay que ahorrar para poder hacer ese viaje. Pero Israel está rodeada de enemigos. Y los enemigos de Israel son los países más poderosos del mundo económicamente. Y no lo quieren a Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto, hermano? Un poquito de historia y conocer el contexto del pueblo judío, del pueblo de Dios, que a través de la gracia, Dios obra en su divina gracia y hace lo que la voluntad de Él le designa. Yo quedé sorprendido cuando volví a leer esto, que Cristo Jesús tenía esa profecía, el primer componente. Y también lo menciona ahí Isaías capítulo 63, cuando menciona que su muerte fue entre pecadores. Que más pecadores que uno a la derecha y uno a la izquierda, que eran asaltantes, malhechores, ladrones de camino. Los dos ladrones que estaban ahí. Un ladrón se arrepiente antes de morir. ¿Qué es lo que lleva a tener eso? El temor que nos produce en nosotros la incertidumbre del más allá. Del más allá. Lo que nos tiene eso en nosotros. Y nosotros como cristianos, posiblemente cuando dice, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no nos queremos morir. ¿Por qué? Porque le tenemos temor a la muerte. Ya en nuestro último hecho o lecho de muerte, posiblemente hay muchas personas que deciden arrepentirse. Admitió que Jesús era inocente. Y admitió también que hay vida después de la muerte. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte cuando nosotros ya entregamos a esta vida? Otro componente, la gracia de salvación para Dimas. La gracia de salvación que Dios le dio a este hombre por simplemente confesarlo, por simplemente arrepentirse y por simplemente decir que ellos merecían el castigo correcto por los hechos que ellos habían cometido. La misma palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Es por gracia divina, por gracia de Dios. Quiero anexar o entrelazar estos dos, este hecho, conforme a la justicia divina. Nosotros posiblemente andamos buscando justicia terrenal. Un amigo tuvo un accidente y se fue para el seguro social. Entonces me dice él, aquí estoy en el seguro, pero ¿sabes qué? No hay ningún ortopeda en este seguro que me atienda. No hay ningún ortopeda. El ortopeda de aquí está haciendo una cirugía en un hospital privado y lo tengo que esperar a que me venga a atender un ortopeda. Entonces yo le dije, ¿y por qué no te vas mejor al batallón? Allá está Mario Zelaya, le digo. Él es ortopeda, le digo así. Y los que no conocen a Mario Zelaya, él ha sido juzgado por lo del Seguro Social. Y todos los pacientes que él tuvo, no hablando como Mario Zelaya, el que cometió el delito, sino como médico.
Dicen que él era uno de los mejores ortopedas de aquí del país. Entonces yo le digo, qué bueno sería que viniera un juez y que le dijera, usted por el resto de su vida, el castigo que va a tener es atender gratis al pueblo hondureño. Yo digo, si me dicen así, yo votaría por eso. El resto de su vida, el castigo que usted va a tener es atender de manera gratuita al pueblo hondureño. Sería un buen castigo, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, ¿qué está haciendo ahí? Durmiendo, comiendo, haciendo nada, ¿verdad? Como muchos de nosotros que no hacemos nada. Entonces después, analizando eso, yo dije, posiblemente es mi forma de pensar, pero hay otros que no piensan así y hay que respetar esto. A continuación me encuentro, yo vivo ahí cerca de Residencial Honduras, y estaba una vez comprando unas tortillas y me puse a platicar con una señora. Me dijo que ella era hermana de una viuda, y esta viuda enviudó porque un diputado le mató al esposo. El esposo era taxista, no voy a dar nombres ni nada, pero que el diputado sí está preso. Y le hago la pregunta yo, ¿y su hermana cómo está manteniendo a sus hijos? Entonces le dije, mire, ahí todos los familiares de vez en cuando le ayudamos con algo. Dejaron como 3 menores de edad. Entonces yo le dije, ¿por qué mejor aquel cometió aquel delito? Uno de los castigos era que el hombre tendría que alimentar a esos hijos y a la viuda por el resto de su vida. Entonces ahí quedó pensativa la señora y me dice, fíjese que usted tiene razón, porque ya nosotros ya no la podemos mantener a ella. Entonces yo veo cómo actúa o cómo pensamos nosotros justamente o injustamente ante las circunstancias de la vida. Posiblemente hay un elemento que siempre se nos dice y que se los aconsejan los psicólogos a todas las personas: tome decisiones con cabeza fría. ¿Sabe qué se les viene eso? Tomar una decisión con cabeza fría. No es que se va a poner un montón de hielo usted en la cabeza ahí, me voy a enfriar la cabeza, o la voy a meter en la refri así para tomar decisiones. No, lo que le está indicando es que tome decisiones sabiamente, justamente, para que nuestra vida sea muchas veces mejor de lo que nosotros esperamos que sea. Nosotros tenemos algo bien único, que tenemos una capacidad de olvidar bien rápido. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida nos ameritan eso. 3 o 5 cualidades que mencionan en relación a Dimas. Número 1, el designio del Padre era que Dios le iba a salvar y le iba a curar las heridas ese mismo momento. ¿Por qué? Porque la promesa es que hoy mismo Él iba a estar en el paraíso. Ese era el deseo del Padre. Así como Él, menciona muchos escritores, también es hijo de Abraham. Y la promesa era para todos los hijos de Abraham, la misericordia de salvarlo. Otro elemento que tiene Él, la fe lo movió a confesarse. A través de la confesión de fe que Él tuvo en ese momento, que le dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en esta misma condición? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Para un ladrón, dar una confesión de otro supuestamente criminal, estaba confesando la inocencia de Cristo Jesús y se estaba culpando él mismo. Pero si ustedes se miran en el contexto, ahí abajo había muchos representantes. Estaban los soldados, estaban los líderes religiosos, culpando y aceptando la culpa de que Jesucristo era también un criminal. Entonces siempre van a haber dos personas: el que va a creer en nosotros como inocentes,
pero también van a haber otro tipo de personas que nos van a juzgar a nosotros por lo que nosotros hemos cometido. Siempre van a haber dos tipos de personas. El hermano Leopoldo, en un canto que pone, él siempre aclara, porque dice que hay hombres que nunca hacen nada y que critican, y el hermano Leopoldo interrumpe el canto en las mañanas y que dice también, y hay mujeres también, dice él, no solamente hombres, hay mujeres también. Y ya hemos hecho alguna aclaración y un estudio también en la condición de género, que posiblemente usted o yo como hombre o como mujer nunca hacemos nada y que solo criticamos. Y es el momento de reflexionar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos juzgando o criticando, o vamos a tener la actitud que tuvo Dimas, el ladrón bueno. ¿Cuál fue la actitud de él? Bueno, reconozco que yo soy ladrón, que yo merezco lo que hice, que yo estoy pagando justamente por mis pecados, pero te pido un favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús en medio de dos personas. Uno reconoce la autoridad de Cristo Jesús, el otro le está poniendo en tela de duda, porque le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, y de chascada salvanos a nosotros. Entonces aquel lo está diciendo de una manera injuriosa, sin fe, sin creer y hasta en forma de burla. Eso posiblemente seamos nosotros, hermanos, que ponemos en tela de duda lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y siempre decimos aquí, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no hay nada imposible para Dios? Me acuerdo otros dos ejemplos. La mujer que la encontraron en el acto, no voy a decir la palabra porque hay niños, ustedes ya saben, y la trajeron al maestro y la pusieron ahí. Esa mujer la hemos encontrado en el mismo acto. La ley de Moisés nos indica que tenemos que pedrearla. Uy, los que somos de la resistencia somos expertos en tirar piedras, ¿verdad? Ojo, el rey David también, ¿verdad? Y él era también experto en tirar piedras, ahí como el mensaje del domingo pasado. Los de la Autónoma, expertos en tirar piedras, hay muchos de ahí nomás la hubiéramos apedreado. Y se la trajeron a Jesús. El único que tenía la potestad, porque la palabra de Dios dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El único que tenía esa potestad de juzgarla a ella, escuchen bien jóvenes, niños y adultos, ¿qué hizo con ella? La perdonó. Viene un chaparrito, desciende del árbol y dice, hoy yo quiero comer en tu casa. El único que tenía la potestad de juzgarlo y de condenarlo, le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hermanos y hermanas, jóvenes, el único que tiene la potestad de juzgarte se llama Dios. El único que venció la muerte y que aún estando en la cruz del Calvario perdonó se llama Cristo Jesús. Y Él no nos juzga. Y Él nos acepta. Por una simple confesión, perdonó y le salvó la vida a Dimas. Por una simple confesión. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir nosotros con esa misma actitud? Posiblemente la actitud de gestas, solamente de ser oportunistas y de ver qué es lo que obtenemos. O la actitud humilde, reconoció, agradó al Padre, tuvo fe, fue sincero en su arrepentimiento, fue audaz en confianza y tenía una esperanza.
que Cristo Jesús le iba a perdonar. Miren, no sé si a él alguien le predicó el evangelio, no sé si a alguien le dijo, cambia esa actitud, Dimas. Pero aún las oportunidades llegan cuando ya estamos en las últimas. Pero usted no juegue con su suerte, hermano. No juegue con la suerte, porque posiblemente no tengamos esas mismas oportunidades. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. Mañana no sabemos. Hoy es el día en que Dios puede tocar tu corazón para que cambiemos de actitud. No importa cuál sea el pecado que nosotros tengamos, pero hoy es el día que nosotros podemos aceptar a Cristo Jesús y decirle, así como le dijo Dimas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O simplemente el creer en eso, en creer en Cristo Jesús y en quitarse, despojarse de todo lo que él tenía en ese momento, que posiblemente lo que él tenía simplemente era una confesión. Pero por eso Dios lo perdonó. Y actuó de una manera imparcial. Se lo vuelvo a decir, hermano, solo Dios tiene la capacidad de juzgar. Quitémonos eso, que en este año que empieza, que estamos ya el segundo domingo, esa actitud de juzgar a los demás la quitemos de nuestra vida. Así como es nuevo tiempo, vino nuevo, también tengamos nueva actitud hacia el juicio que nosotros estamos dando. Ay, es que el hermano Carlos se merece lo que él tiene. Hermana Dora, ya, está bueno que le pase eso, se lo merece. La hermana María se merece eso. Nadie se merece nada, hermanos. Lo que nosotros recibimos es de parte de Dios. Llévese eso, jóvenes, por favor. Lo que ustedes tienen viene de parte de Dios. Y sea agradecido con Dios. Tengamos esa visión de que Dios nos va a ayudar en nuestras vidas. El Evangelio de Lucas nos relata este hecho muy importante. Posiblemente usted, el logro mío es que hoy se aprendió el nombre de los dos ladrones. Posiblemente sea el ladrón se llamaba Dimas. Igual el hermano Dimas va a decir. Se llamaba el ladrón bueno, se llamaba Dimas, y el ladrón malo se llamaba Gestas. Pero no quiero que se lleve eso, sino que la acción, que tenemos que tener un cambio nosotros. Que Cristo Jesús no nos juzga, Cristo Jesús nos acepta. Cristo Jesús no nos condena, Él nos viene a salvar. Cristo Jesús nos recibe tal y como somos nosotros, feos, bonitos, chaparros, como sea. Quiero comentar el último testimonio. Tengo un amigo que trabaja ahí en la universidad. Él es alcohólico, lucha con esa enfermedad. Entonces ves que yo me habla a mí, hey, tomémonos un café. Nos tomamos un café ahí en la universidad, platicamos. Y me dice él, fíjate que una vez yo fui a una iglesia grande ahí cerca de la universidad, me dice. No iba tan ebrio, me dice así. No iba tan ebrio a la iglesia. Pero todos los que estaban ahí me juzgaron, me dice. Y yo por eso no creo en las iglesias, me dice. Entonces le dije, ¿y por qué va Polo a una iglesia? No andaba tan Polo, le dije. Vení a mi iglesia, le digo yo así. Te invito a mi iglesia. Allá tenés que llegar bien, pero si llega Polo y estás haciendo relajo, lo que hacemos es ponerte en una esquinita para que no molestes. Pero así como estás, en tu condición, en tu enfermedad, nosotros te aceptamos, le dije. De verdad, me dice así. Y si soy Polo para toda la vida, allá vemos muchos que somos mentirosos y estamos en la iglesia, le digo así. Y estamos luchando con eso. Pero el único que te puede hacer cambiar es Dios. El único que te puede juzgar es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de predicar a las personas. El único que salva y el único que condena es Dios. El único que nos puede juzgar a nosotros, hermanos, es Dios. Pero hay que empezar a cambiar.
tener esa actitud diferente y distinta, despojándonos de todo lo que nosotros tenemos, pero principalmente despojándonos del orgullo y reconocer que Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, y que Él murió en la cruz por mis pecados y por los pecados de todos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.